Ok, bueno, entonces vamos a empezar. La clase anterior, pues estuvimos haciendo repaso que tenía que ver con la cuestión de ruteo, ¿de acuerdo? Cómo configurar un router, crear una ruta dinámica, configurar perdón, cómo crear una ruta estática, configurar ruteo dinámico, tanto en RIP como en IGRP, volver a configurar lo que era el DHCP para que se le entregara de manera dinámica las IPs a las computadoras. ¿Qué otra parte tenemos? Bueno, cómo colocarle la interfaz al router, una interfaz nueva, que era lo que se tenía que hacer aquí en el simulador. Y creo que ya eso fue todo lo que hicimos en el repaso de la clase anterior. El día de hoy lo que vamos a hacer es hacer ahora un repaso, pero de todo lo que tiene que ver del lado de los switches, o sea, el manejo de VLANs, cómo sería el router inter-VLAN, cómo meter la parte bueno, de las demás cuestiones de VLAN y también un poco vamos a ver un poco de STP, de acuerdo que sería para la parte de la protección de los loops. Ok, entonces vamos a ver, vamos a colocar, por ejemplo, el primer inicio, vamos a colocar un router y vamos a colocar aquí, por ejemplo, switch. Y le voy a conectar, vamos a crear 4 VLANs. Bueno, vamos a ponerlos mejor. Y vamos a crear 4 VLANs. Las computadoras las voy a estar conectando en los puertos, si son 24 puertos, 4 VLANs, pues 6 puertos por VLAN. Recordar que una VLAN es como si fuera un switch virtual. Y el puerto 7, al puerto 13 y al puerto 18. ¿Ah? Ok. Un ratito voy a deshabilitar aquí la cuestión de los links para que no estén ahí como que estorbando. El router lo voy a conectar en su gigabit Ethernet 0 y ahorita lo voy a colocar en el puerto gigabit Ethernet para la parte del troncal, que es donde van a estar viajando todas las vidas. Ok, entonces a las computadoras les voy a poner que aprendan por DHCP. Vamos a configurarle el DHCP a las 4 VLANs. Ahí está. ¿Ok? Entonces vamos ahora, aparte de la configuración del router, primero vamos a configurar el router y luego configuramos el switch. Roy, perdón, Mande. una pregunta rapidísima. Ujú. Este, ¿de plataforma ya está habilitada para los videos? ¿O todavía no? Déjame revisar porque es que en la plataforma Moodle ya no supe si sí se va a usar o no. Estaba Oh, platicando eso con el coordinador, porque a mí, por ejemplo, si yo entro, a mí no me han habilitado las materias. Entonces quedan en mm, confirmarme esta semana si sí se van a habilitar o no. Si no, pues entonces buscaré la manera si no, acá todavía no aparece ninguna. Buscaré la manera de entonces compartirles los recursos y todo directamente en el Teams.
Para las Ok. cuestiones de tareas y las cuestiones de subirle los links, hacerlo directamente en Teams. Voy a ver si en la parte de un notebook, creo que sí podemos habilitar en la parte de notebook para todos, Sí. para que ahí Ok. puedan ver la parte de todos los links que se vayan creando. Ujú. Ok. Pero sí, voy a revisar toda esta semana a ver cómo queda y ya la siguiente semana les confirmo si estaríamos utilizando Moodle o de plano estaríamos utilizando la cuestión de tareas y la cuestión de los links y demás recursos que yo les vaya a proporcionar en, acá directamente en Teams, que también se debe de poder. Ujú. Sale. Gracias. ¿Sale? Ok. Bueno, vamos a ver acá en la parte de el router, para hacer la configuración, el router está conectado en una interfaz física, ¿de acuerdo? Pero dentro de esa interfaz física van a vivir tres interfaces virtuales, o como en Cisco se le llaman subinterfaces, ¿de acuerdo? Entonces, a la interfaz física lo único que le vamos a hacer ahorita es configurarle, perdón, nada más encenderla. Entonces, nos vamos a Enable, configura terminal, interface, gigabit Ethernet, 0 diagonal 0, y para encenderla sería no shutdown. Ok, observamos que efectivamente enciende aquí la interfaz. Y bueno, voy a poner unas notitas nada más para indicar que este sería, por ejemplo, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 y VLAN 40. ¿Sí? Entonces todas las que están aquí en esta columnita van a ser estas. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es por cada VLAN voy a crear una subinterfaz. La subinterfaz se crea de la siguiente manera. Sería indicar cuál es la interfaz física. En este caso sería interface gigabit Ethernet 0 diagonal 0. Y después del último cero o el último número, el último índice que coloquemos acá, darle punto, punto algo. ¿De acuerdo? O sea, puede ser punto uno, punto 2, punto 3, punto 4, punto algún número. ¿De acuerdo? Ese número no tiene obligatoriamente que coincidir con el ID de la VLAN. Puede coincidir para que sea más fácil de ubicarla, pero no es algo obligatorio. Por ejemplo, yo sí lo voy a colocar así, sería la 0.10 y esa sería mi subinterfaz. Aquí ya no tengo que darle no shutdown porque como es una interfaz virtual, la única que necesita estar encendida es la interfaz física. Lo que sí hay que agregar es indicarle cuál es la VLAN que va a estar trabajando. Este simplemente es un ID, no tiene nada que ver con qué VLAN trabaja. La VLAN sería encapsulation.1q y el ID aquí sí sería el ID de la VLAN. Desde el 1.4094, la VLAN que yo quiera crear. En este caso sería la VLAN número 10. Entonces, .1q10 y ya está creada. ¿De acuerdo? O sea, perdón, ya está asignada. La subinterfaz Gigabit Ethernet 0.10 ya se le asignó la VLAN número 10. Ahora, pues simplemente agregarle la dirección IP, que no he decidido cuáles van a ser los segmentos, pero sería 192, 168, 10, por ejemplo. 254. Máscara de 24 bits. ¿De acuerdo? Los segmentos a manejar, vamos a ponérselo aquí mismo. 168, 10, 0, máscara 24. Hay que abrir un poquito más esto. Está. 132, 168, 20, 0, máscara 24.
168.30, máscara de 24. $162, 168, 40, máscara de 24. Ok, entonces ya creé la 10, sería esta parte. Y pues simplemente repetir el mismo proceso, pero creando cada una de las diferentes subinterfaces. Esto va a llevar 4 subinterfaces porque son 4 VLANs que voy a manejar. Entonces la 0.20, encapsulation.1q20, IP address 192.168.20.0, no, perdón, 22.54, máscara 24, subinterfaz 0.30, encapsulation.1q30, IP address 192.168.30.254. Y la última, 0.40, encapsulation.1q40. Sí, vamos bien. IP address 192.168.40.254. Son, son los únicos comandos de configuración que requerimos para para lo que serían las subinterfaces. ¿Ok? Entonces, el router en sí, para lo que sería la cuestión de VLANs, ya estaría listo. Yo podría ya conectar cada computadora a una VLAN, asignarle una dirección IP a la computadora y por parte del router ya estaría funcionando. Sin embargo, bueno, voy a agregar lo que sería el DHCP. Ok, le voy a configurar el DHCP aquí al router para que se le asigne la dirección IP a las computadoras de manera automática. Tengo que crear un DHCP por cada VLAN, ¿de acuerdo? Entonces sería IP DHCP pool y de nombre le voy a dar así, VLAN 10. Entonces mi DHCP pool aquí sería network 192.168.10.0 con su máscara. Este es el segmento de red. Y el default router, que sería cuál es la puerta de enlace que se les van a asignar, sería la 10.254. ¿Ok? Exit. Entonces, ahorita lo único que hay que indicar que se le va a agregar, que sería esta red con con esta puerta de enlace. Y pues voy a hacer lo mismo para cada DHCP necesario. De IP de DHCP pool 20. Su default router sería la 20.254. Su red sería la número 20. Luego nos pasamos al DHCP pool VLAN 30. Segmento 30. Default router 30. DHCP pool 40. Segmento 40. ¿Ok?
si yo reviso la configuración running config del router, ojo, esto es del router, podemos observar que ya en este caso tenemos nuestros cuatro DHCPs, ¿de acuerdo? Que se le va, con los parámetros que se le van a estar asignando a a cada, a cada computadora que van a estar dentro de cada una de esas VLANs. Y aquí están mis subinterfaces. La interfaz física, lo único que tiene es que está encendida, ¿de acuerdo? No llevaría nada. Y las subinterfaces, pues bueno, tienen asignada su VLAN a través del comando encapsulation.1q, ID de VLAN, y cada una tiene su segmento de red, ¿de acuerdo? O perdón, su dirección IP asignada. Y acá abajo también está la otra VLAN. Ok. ¿Cómo le hace el router para saber que o sea, que este DHCP corresponde a esta VLAN 40? Lo hace a través de la dirección IP de la interfaz. ¿De acuerdo? Si yo asignara un DHCP con un segmento de red diferente a las interfaces que tiene, el router simplemente ignoraría ese DHCP, no lo estaría utilizando para entregárselo a ninguna computadora. ¿De acuerdo? El, el router tiene que tener una dirección IP del segmento que vaya a asignar a través de DHCP para poder funcionar, si no, esa parte no funciona. ¿Sí? Entonces, por eso es que cada segmento obviamente coincide con, con una interfaz en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, del router ya quedó toda la configuración. Entonces, lo único que me quedaría hacer de este lado es darle write memory para que la configuración quede guardada. Y ahora sí, nos iríamos ahora a la parte del switch, que también hay que hacerle una configuración de switch. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos manejando VLANs. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay que crear la VLAN, ¿de acuerdo? Que sería enable configure Perdón, terminal. Rey. Ujú. Este, no sé si te acuerdas cuando alguna vez nos mencionaste que si teníamos una línea troncal donde hay varios switches verticalmente, hay que escribir la VLAN anterior para que sean Sí, reconocibles imágenes del router. ¿Por qué es eso? Ya no me acuerdo bien. sí, ahorita terminando voy a agregar voy a agregar un segundo y un tercer switch Ok. para hacer precisamente esa prueba donde nada más o sea, en el segundo switch nomás vamos a tener VLAN 10 y 20 y en el último VLAN 30 y 40 y pues vamos a ver que se necesita tener todas las VLANs dadas de alta en los switches para que pueda pasar la información. Pero sí, eso ahorita lo Ok. probamos. Ujú, va. Entonces, vamos a tener este switch. Entonces, vamos a crearle aquí. Serían las VLAN, por ejemplo, VLAN 10. ¿Ok? Y con eso es más, o sea, con ese comando es más que suficiente para darla de alta. Dentro de la VLAN 10, ¿qué hay que hacerle? Bueno, lo que podemos decirle es darle un nombre, ¿de acuerdo? Y el nombre que nosotros queramos. No sé, por ejemplo, aquí le voy a poner VLAN D para los de desarrollo. No sé, por dar un nombre. Y luego name, no, perdón, VLAN 20. Y aquí van a estar las personas de recursos humanos. Luego, no sé, VLAN 30. Y aquí va a estar, por ejemplo, la dirección general. No es obligatorio darle un nombre a las VLANs, pero cuando ya tienes una cantidad muy elevada de VLAN, sí es recomendado darles un nombre, pues obviamente para identificar de qué es cada VLAN, ¿de acuerdo?
VLAN 40, name, sistemas. Así. Si yo en el switch, ojo, ahorita lo único que hice fue dar de alta las VLANs. Todavía no he asignado qué puertos físicos corresponden a cada VLAN, que eso va a ser algo importante. Y entonces, si yo aquí simplemente le doy Show VLAN, voy a ver cuáles son las VLANs que están creadas. Recordemos que, bueno, había VLANs como estas que vemos aquí, 1002, 1003, 1004, 1005, que eran como unas VLANs que ya trae asignadas Cisco por default, ¿de acuerdo? Y ya tienen inclusive algún nombre y todo. Esas las podríamos utilizar, o sea, no el hecho de que ya estén dadas de alta por defecto o de fábrica no significa que estén bloqueadas o que no podamos utilizarlas, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, aquí están mis 4 VLANs creadas y acá arribita está, pues obviamente, el nombre que yo les asigné. Entonces, con un show VLAN, yo puedo revisar qué VLANs están dadas de alta, qué nombre tienen y qué puertos tienen asignados, que ahorita pues no tienen ninguno de estos. La VLAN 1, que es la VLAN por default, tiene todos los puertos asignados. Entonces, vamos a asignarle las diferentes VLANs, perdón, los diferentes puertos a cada VLAN, que, bueno, quedamos que iban a ser de 6 en 6. Los primeros 6 para desarrollo, los otros 6 para recursos humanos, los siguientes para dirección general y los últimos para sistemas. Entonces, eso se hace igual directamente en el switch. Entonces, configure terminal. Y para eso tengo que entrar a la interfaz. ¿De acuerdo? Como van a ser varias interfaces, hay dos opciones. Puedo entrar uno por uno a cada interfaz y aplicarle la configuración, o puedo seleccionar un rango de interfaces. ¿De acuerdo? Para que sea un rango de interfaces, bueno, esas interfaces tienen que estar en orden, tienen que ser seguiditas, ¿de acuerdo? Para que podamos utilizar un rango. Si no, pues bueno, tendríamos que utilizarlos de manera uno por uno, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sería interface range, ¿de acuerdo? Las interfaces de este son Fast Ethernet, entonces sería desde la 0 diagonal 1 a la 0 diagonal 6. Entonces, Fast Ethernet 0 diagonal de la 1 guión 6. Entonces ya tengo seleccionado todo un rango de interfaces. Una vez que ya esté seleccionado, si no me fijo cuál fue la que seleccioné, no nos lo indica acá abajo. Entonces hay que revisar cuál fue el rango que yo ya seleccioné y sobre eso se le va a hacer la configuración. Para asignarle una VLAN necesitamos dos comandos. Comando número 1 es switch port mode access, ¿de acuerdo? Colocar el puerto en modo de acceso y switch port access VLAN y en este caso sería el ID de la VLAN. VLAN 10, por ejemplo. Entonces es switch port mode access, estando dentro de la interfaz o rango de interfaces, switch port mode access y por último switch port access VLAN X. ¿Ok? Entonces, ya tenemos asignada la primer VLAN e inclusive si yo reviso acá ya en la computadora, le digo, ¿sabes qué? Ah, no, esperen, todavía no pasan, todavía no van a pasar las VLANs a través de este cable porque faltaría configurar el puerto troncal de esta interfaz. Entonces, por eso todavía la computadora todavía no agarra dirección IP. Todavía no terminamos esa parte. Entonces, bueno, voy a agregar esta configuración en cada uno de los rangos, ¿de acuerdo? Para ya tenerlo todo. Entonces me salgo aquí, paso al siguiente rango, que ahora sería del 7 al 12. En este caso, switch por mode access y acceso ahora a la VLAN 20.
Para poder regresar a los comandos que ya había escrito anteriormente, con las flechitas del teclado arriba o abajo, yo puedo colocar bueno, puedo buscar los comandos que ya había escrito. ¿De acuerdo? Entonces eso puede ahorrarme mucho la parte de estar codificando. Entonces me voy por el siguiente rango, que sería del 13 al 18. Mode Access y Access VLAN 30. Siguiente rango, 19 al 24. Mode Access y Access VLAN 40. ¿Sí? Entonces ya están todos los puertos, ya tienen su VLAN asignado. Cada vez que yo asigno un puerto a una VLAN, ese puerto se reinicia, por eso es que vemos aquí está en naranjita. Como acabo de reconfigurar el puerto, pues simplemente el puerto se va a reiniciar. ¿Sí? Entonces por eso se coloca en naranja. Sin embargo, bueno, si yo coloco aquí el mouse sobre el switch, puedo ver todos los puertos que hay. Y en la tercera columna, precisamente dice la columna que dice VLAN, me dice a qué VLAN está asignada cada puerto. ¿De acuerdo? Entonces puedo ver que los puertos del 1 al 6 están en la VLAN 10, del 7 al 13 en la VLAN, perdón, del 7 al 12 en la VLAN 20, del 13 al 18 en la VLAN 30 y del 19 al 24 en la VLAN 40. ¿Sí? Entonces ya puedo observar yo tranquilamente en que efectivamente asigné cada puerto a una VLAN correspondiente. Y por ahí veo que los gigabit de Ethernet, que son los que estoy utilizando para conectarme al router, dice que están en VLAN 1. ¿Ok? Si yo ahorita reviso, pues mis computadoras no han podido agarrar dirección IP. ¿Por qué no han podido agarrar dirección IP? Pues a pesar de que ya están creadas las VLANs en el switch y asignados los puertos, porque todavía en este cable que está conectado de switch a router, en el router ya está creada, ya está asignada las subinterfaces y todo. Sin embargo, en el switch yo no le he indicado que la interfaz Gigabit Ethernet 0/1, que es la que podemos ver casi hasta abajo, que es la que está conectada al router, no tiene ninguna configuración. Entonces, para poder permitir o para poderle decir, en esta interfaz van a viajar todas las VLAN, o sea, toda la comunicación de las distintas VLAN van a viajar por este cablecito, pues le tengo que decir, le tengo que hacer una configuración. Y esa configuración es muy sencilla, simplemente hay que entrar a la interfaz, 0/0, ¿de acuerdo? Okay. 0/1, así que 0/1. 0/1 y tengo que configurarle simplemente, decirle que va a estar en Switch Port Mode Trunk, ¿de acuerdo? Crearlo como un puerto troncal y una vez que ya está asignado el puerto troncal, ya van a viajar las VLANs por ahí. ¿De acuerdo? Todo lo que son todo lo que es tráfico etiquetado. Etiquetado significa que viene con una cabecera en capa 2 indicando a qué VLAN pertenece ese tráfico. Entonces, todo el tráfico etiquetado va a poder viajar a través de este puerto. ¿Sale? Entonces, si yo reviso mi configuración, show running config, en lo que, bueno, obviamente levantaba aquí la interfaz, puedo ver que cada uno de mis puertos tiene su modo de acceso y su VLAN asignada. Entonces, si yo voy bajando hasta llegar al puerto 24, tenemos todo esto por acá, ya configurado. Llegamos al Gigabit Ethernet 0/1 al 1, que es el que tenía conectado, ya en modo trunk. El 0/1 al 2 todavía no tiene modo troncal, porque no tengo nada conectado ahí. Ahorita voy a conectar otro switch y voy a tener que configurarle entonces también el troncal. Pero, bueno, podemos observar que es todo lo necesario para esta parte.
Ahora sí, como ya están creadas todas las VLANs aquí adentro, ya están los puertos físicos asignados y ya está configurado el puerto troncal que va hacia el router, igual el router ya tenía todo configurado anteriormente, ahora sí las computadoras ya deberían de tener dirección IP. Si no tienen dirección IP significa que algo estoy configurando mal, pero bueno, vamos a validar a ver si ya están recibiendo IP. Esta computadora ya tiene, ahí está, yo coloco el mouse por encima y ya me marca cuál es la dirección IP que se le asignó. Sería la 192.168.10.1 con el gateway o puerta de enlace 192.168.10.254. Entonces este ya tiene, nos pasamos a este, ahí tiene la 20, tiene la dirección de la 30 y tiene la dirección de la 40. Como el router tiene las 4 interfaces dadas de alta, pues simplemente su tabla de ruteo, inclusive si revisamos la tabla de ruteo, show IP route, route, ¿sí? Pues podemos observar que las diferentes redes las conoce de manera conectada. La 10, la 20, la 30 y la 40. ¿De acuerdo? Las conoce de manera conectada. No hay necesidad de crearle rutas estáticas ni nada, porque las cuatro redes ya las conoce el router. A eso se le conoce como ruteo interVLAN. De acuerdo que simplemente con dar de alta las diferentes VLANs dentro del router y el switch, el ruteo entre estas VLANs ya está configurado. ¿De acuerdo? O sea, ya va a haber comunicación entre estas VLANs por acá. Igual a la misma separación. Entonces, si yo mando paquetes de aquí para acá, entre las diferentes máquinas, debe de haber comunicación. Revisamos acá. Entonces, este falla. Está exitoso, exitoso. Igual, por ejemplo, desde la 10 a la 40, de la 20 a la 40, de la 30 a la 10, y creo que ya serían todas las pruebas que había que realizar. Entonces ya hay comunicación entre todas y cada una de ellas. Voy a hacer ahora lo siguiente. Voy a agregar un segundo switch, que lo voy a poner aquí abajito. E igual voy a agregar unas cuantas computadoras. Voy a agregar una computadora en las VLAN 10 y 20. ¿De acuerdo? Como son solo dos computadoras, digo, dos VLANs, pues voy a poder asignar los puertos del 0 al 12 y del 13 al 24. Entonces voy a conectar de switch a switch. Entonces sería con un cable cruzado, Dos porque estoy preguntas, Rey. conectando un switch y otro switch. ¿Qué pasó, Vilchis? Sí, dos preguntas. La primera, suponiendo que no pongamos en modo troncal en el switch, nosotros para conectarnos a cada VLAN sería cable del, del rango de Fast Ethernet, donde esté la VLAN, hacia el router por cada VLAN, ¿verdad? ¿O no? Ok, ok, o sea, pero o sea, si no quisiéramos manejar un puerto troncal, Ajá. o sea, que lo que tendríamos que hacer es conectar una interfaz física Ujú. a cada rango de aquí. O sea, en este caso tendríamos, como son 4 VLANs distintas, tendríamos que tener un router con 4 interfaces físicas. Mm. En este caso, por ejemplo, este router que es el 2911 solo tiene 3 interfaces físicas. Entonces nos estaría faltando una. Sí. Pero sí, efectivamente ahí en ese caso, si no manejáramos nada de troncales y solamente, ojo aquí, solamente usáramos un switch, sí, con 4 puertos físicos del router, pues podríamos estarlo asignando cada puerto cada puerto físico del router, conectarlo a un puerto del switch que esté asignado a cada VLAN y trabajaría exactamente igual. O sea, sería exactamente el mismo trabajo. Nada más que estaríamos utilizando más cables y estaríamos dependiendo, obviamente, o estaríamos más bien limitados al número de interfaces físicas que tenga nuestro router. ¿De acuerdo? Ujú. El, ya manejando aquí lo que son las VLANs con las subinterfaces
Y el puerto troncal, pues en una sola interfaz física podemos crear todas las interfaces virtuales que querramos y utilizando un solo cable, en este caso. Pero sí, Ok. si no quisiéramos, si estuviera el caso en el que no tenemos el troncal, no quisiéramos manejar el troncal por alguna situación, sí tendríamos que tener los puertos físicos necesarios dentro del router. Ok. Y la otra pregunta es, ahorita se me fue la onda, ahí en el router le colocamos IP root para cada una de las VLAN o no? Sí, en las Sí, ¿verdad? subinterfaces en el router. Me muestro la configuración. Sí, por favor. Acá está. Mira, cada Ok. subinterfaz sí tiene no IP root, perdón, IP address. IP address, hey, ok. Sí, su IP address. IP root no, porque no es necesario agregar ruteo. Como ya las va a conocer directamente conectadas, no hay Ah, necesidad de eso. agregar un ruteo. El ruteo Ok. va a ser solamente cuando tengamos redes en otro sitio y Ujú. ahí sí tenemos que agregar ruteo, ya sea ruteo estático o ruteo dinámico. Dinámico. Ok. Ya. Ujú. Sale, gracias. Entonces, bueno, vamos a seguir acá con el ejemplo, que ahora, bueno, agrego un segundo switch y ese switch va a tener VLAN 10 y va a tener VLAN 20. Entonces, vamos a hacer las conexiones. La computadora la voy a conectar al puerto 1 y la otra computadora la voy a conectar al puerto 13. ¿De acuerdo? Como son solo dos VLANs, pues voy a dividir el switch nada más en dos. Entonces, del 1 al 12 y del 13 al 24. De switch a switch voy a conectar con un cable cruzado, perdón, porque son dos switches iguales. Entonces, voy a utilizar igual la interfaz Gigabit Ethernet y aquí lo voy a conectar a la Gigabit Ethernet. ¿De acuerdo? Nada más para comentarles, yo ahorita estoy utilizando la Gigabit Ethernet para los troncales, pero no es obligatorio, o más bien, sí, exacto, o sea, no significa que no pudiera yo utilizar un puerto Fast Ethernet. De hecho, yo también puedo conectar un puerto Fast Ethernet a un puerto Gigabit Ethernet y no va a haber ningún problema, ¿sale? Nada más hay que tener cuidado con esa situación. Yo coloco los Gigabit Ethernet pues para tener un pequeño orden, pero nada más. O sea, todo nada más es para cuestión de orden. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a configurar aquí el switch. Entonces, mismo procedimiento que hicimos en el switch anterior, que sería enable, configure terminal, y sería agregar VLAN 10, ¿de acuerdo? Y darle el nombre, que la VLAN era desarrollo, ¿ok? VLAN 20, y que esta era recursos humanos, ¿ok? Entonces ya están agregadas ya están dadas de alta las VLANs dentro de lo que sería el switch. Y simplemente sería asignarle los puertos. Entonces, interface range fast Ethernet 0 diagonal del 1 al 12. Switch port mode access. ¿Ok? Switch port access VLAN 10. ¿Ok? Y hacer lo mismo, pero ahora para el rango del 13 al 24. Igual modo de acceso y aquí sería la VLAN 20. ¿De acuerdo? Entonces ya, el switch ya está dividido. ¿De acuerdo? Ya definí que está la VLAN 10, la VLAN 20. Y bueno, me faltaría configurar también la cuestión de las Gigabit Ethernet para el puerto troncal. Entonces me voy, interface, Gigabit Ethernet, 0 diagonal 1, switch port mode trunk y vamos a ver, memory, show running config,
podemos observar que cada puerto ya tiene su modo de acceso y su VLAN asignada. A partir del 13 ya están en VLAN 20. Y la interfaz Gigabit Ethernet 01 en modo troncal, así como en el router de arriba. Ahora, vamos a revisar un detalle. Acá, bueno, apenas se reinició, pero, bueno, voy a adelantar aquí un poquito el tiempo. Y ojito, ahí está, ya está todo en verde. Si yo reviso las computadoras, creo que todavía no están pidiendo DHCP. Que pida DHCP. Ok, vamos a hacer que adelante un poquito el tiempo. Ahí está. Si yo reviso las computadoras, vamos a ver, acá ya está detectando la configuración. Sin embargo, déjenme revisar aquí. No recuerdo si en este sí le puse que fuese puerto troncal en la Gigabit en el 0 diagonal 2. Creo que se configuró en automático. Estamos acá y luego change interface. Line protocol. Ah, ok. Como di de alta el puerto troncal en el switch de abajo, ¿de acuerdo? Y lo dejé conectado al puerto troncal del switch de arriba. En automático, ¿de acuerdo? En automático me supo dar de alta el protocolo del 802.1Q, que es el puerto, digo, que es el protocolo para las VLANs. Entonces, en automático se configura el puerto de manera troncal, ¿de acuerdo? Lo ideal o lo correcto es que yo lo hubiera configurado, porque esto va a depender mucho del modelo del switch y del modelo del sistema operativo o la versión del sistema operativo que traiga el switch, que lo haga en automático. Ahorita, pues, aquí ahorita el simulador me lo hizo en automático y el switch en automático se configura en modo troncal, ¿de acuerdo? Pero no les recomiendo, ¿de acuerdo? Que nos confiemos y lo dejemos que sea de modo, o sea, que automáticamente te lo haga. Yo les recomendaría que sí sea meternos, configure terminal, por ejemplo, interface, Gigabit Ethernet 0 diagonal 2, ¿de acuerdo? Y aquí decirle que sería switch for mod trunk. O sea, agregarlo nosotros de manera manual. Se fijan, aquí ya no se reinició ni nada porque ya estaba aplicado este comando. Pero el comando se aplicó de manera automática cuando conecté entre los switches. Entre ellos detectaron que estaban, bueno, uno detectó que el de abajo estaba utilizando modo troncal, entonces él dijo, pues yo también, pero digamos que eso solamente va a funcionar cuando estamos manejando solo Cisco contra Cisco. Si allá afuera tenemos un switch Cisco y el que le vamos a conectar es un switch de otro fabricante, no creo que en automático vaya a detectar que se tiene que configurar en puerto troncal, ¿sale? Entonces nada más hay que tener mucho cuidado en ese detalle. Lo que voy a hacer ahorita, como voy a conectar otro switch acá abajo, entonces a este sí le voy a hacer de manera manual, agregarle aquí a la interfaz el modo troncal. En este caso, o sea, en el caso anterior me lo hizo automático, pero no es lo ideal, ¿sale? Configure terminal. Entonces, interface Gigabit Ethernet 0 al 2 y switch for mode trunk. ¿Sale? Eso es más que suficiente. O sea, no es un comando ni complicado ni mucho menos. Entonces, vamos a ver. Write memory. De hecho, como se le aplicó configuración, no vi que aplicara el write memory, así que guardarlo. Entonces, bueno, efectivamente, como ya veíamos, estas computadoras ya agarraron información de la VLAN que le correspondía. Entonces yo puedo hacer ping de aquí para acá, ping de aquí para acá, y bueno, podemos observar acá que todos, aquí están las de las PCs, todo sigue siendo paquetes exitosos, sigue enviando paquete. Entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es, ahora voy a conectar igual un switch acá abajito,
¿De acuerdo? Que va a ser prácticamente lo mismo, pero ahora en lugar de tener VLAN 10 y VLAN 20, va a tener VLAN 30 y VLAN 40. Misma situación, simplemente son dos VLAN, perdón, dos VLANs, pero ahora de otros IDs. Entonces voy a conectar. Acá. Sería al puerto 13. Por ahí. Y voy a conectar de aquí para abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debo de hacer en el switch? Bueno, lo mismo, que es asignarle los puertos. Bueno, más bien, primero dar de alta las VLANs y luego asignarle los puertos. Entonces, configure terminal, VLAN 30, que si no me equivoco, era dirección general. Luego VLAN 40. Esta era la de sistemas. ¿Sí? Ya están dadas de alta las VLANs. Ahora voy a configurar primero ya el puerto troncal. Interface, Gigabit Ethernet, 0 diagonal 1. Más. Lo voy a hacer inclusive para hacerlo todavía más rápido. Range, Gigabit Ethernet, la 1 y la 2. La 1 y la 2. ¿De acuerdo? Para hacerla a las 2 Gigabit Ethernet de golpe. Switch por Mode Trunk. Ahorita voy a agregar otro cuarto switch acá abajito. Y ahora asignaré ahora sí los puertos físicos. Bus Ethernet 0 diagonal del 1 al 12. Switch port mode access. Switch port access VLAN 30. Siguiente rango del 13 al 24. Switch port mode access y switch port access VLAN 40. Nos salimos de todo. Write memory. Revisamos show running config. Entonces ahí están. La VLAN 30 asignada. La VLAN 40 asignada. Y los puertos troncales. ¿De acuerdo? Si yo le doy un show VLAN, pues vemos que están dadas de alta la VLAN 30 y la VLAN 40. Si yo le doy un show VLAN hasta arriba, pues podemos observar que tenemos la VLAN 10 y VLAN 20. ¿Ok? Entonces, le voy a adelantar un poquito en tiempo y voy a revisar aquí las computadoras. Si se fija, hay que decirles que pidan de HCP, ¿cierto? Pide de HCP, ahí está. Adelanto el tiempo y reviso acá. Y si se fijan, estas computadoras todavía no han agarrado de HCP. ¿De acuerdo? No se les está asignando una dirección IP. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y es derivado de la pregunta que hacía Bichis hace unos momentos. Este switch de acá tiene una VLAN 30, la VLAN 30 y la VLAN 40. ¿En qué otros lados vive o ya existen esas dos VLAN? ¿En dónde más ya existe la VLAN 30 y la VLAN 40? Existen en este router y existen en este switch. Sin embargo, esas VLANs en este switch de aquí, si yo reviso aquí al haberle dado show VLAN,
podemos ver que las únicas VLANs que están existiendo en este switch son la 10 y la 20. ¿De acuerdo? Entonces, el primero tiene todo. El segundo solo tiene 10 y 20 y el tercero solo tiene 30 y 40. Entonces, al no existir los mismos IDs de VLAN, este segundo switch no le comparte la información de dicha VLAN o de dichas VLAN al switch de abajo. ¿De acuerdo? El tráfico no existe, o sea, no hay un tráfico etiquetado en la VLAN. ¿Por qué? Porque el segundo switch no tiene dadas de alta esas etiquetas o esos ID de VLAN. Entonces no es capaz de decir, tengo que etiquetarla no es capaz de decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, la información de DHCP, o sea, los paquetitos que se utilizan para el envío de información en DHCP hacia abajo, o sea, tanto de petición como de respuesta, cuando el router dice, ok, voy a entregar una dirección IP a la VLAN 30. Entonces, él manda ese paquete de información etiquetado con ese ID, llega a este switch y dice, perfecto, yo sí conozco ese ID, puedo seguir manejando ese tráfico etiquetado. Le llega a este otro switch y ese switch va a decir, a ver, aguanten, es un tráfico etiquetado, pero yo no conozco esta etiqueta. O sea, ¿qué dice? Yo no conozco este ID. Entonces, pues lo que ocurre es que la información ya no pasa de este switch. Dice, pues, ¿sabes qué? Es un tráfico etiquetado de una ID que yo no conozco y lo trata como si fuera solo de VLAN 1. ¿De acuerdo? Ignora por completo la etiqueta porque no conoce la ID. ¿Cómo se resuelve esta parte? Hay que dar de alta la VLAN también en el segundo switch. A pesar de que no tenga puertos asignados, yo puedo tener dadas de alta N cantidad de VLANs dentro del switch para poderlos trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, inclusive se recomienda que todos los switches siempre tengan todas las VLANs. ¿De acuerdo? Si ya estamos manejando VLAN, forzosamente nuestros switches deberían de tener la capacidad de manejar VLANs, porque recordemos que existen los switches no administrables que no tienen la capacidad de crear VLANs y siempre solamente van a trabajar en VLAN 1. No hay manera de segmentar esta parte como lo hemos hecho. Esos fueron los primeros switches que surgieron. Ya los switches actuales, prácticamente todos, ya son capaces de manejar VLANs. A menos de que sean switchecitos muy pequeños por ejemplo, de 4 o 6 puertos, que también por ahí venden, que nada más se utilizan así como para hacer un puenteo de redes y todo, para múltiples dispositivos, pero esos como tal, pues no se consideran como switches administrables no serían switches para una infraestructura de red más compleja, ¿sale? Entonces, solo en ese caso no son administrables, pero ya de ahí en más, si ya son switches de 24 puertos, es más, son switches de 16 puertos para arriba, va a ser casi un hecho de que sean administrables, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es que pues, todos los switches contengan todas las VLANs. Entonces, voy a dar de alta pues, las VLANs 30 y 40 en el segundo switch. Enable, configure terminal, VLAN 30. Name, esta creo que era dirección general. Ojo, lo del nombre no tiene que coincidir, ¿eh? O sea, eso tampoco es obligatorio que se haga, pero sí es muy recomendable hacer pues que todos los routers todos los switches tengan las mismas líneas con los mismos nombres para identificar exactamente cuál es cuál. Y luego sería VLAN 40 en sistemas. Okay. Bueno, guardamos configuración, write memory. Y ahora sí, como ya están dadas de alta las VLANs, simplemente reviso acá y puedo observar que efectivamente ya se les asignaron su dirección IP del segmento. ¿Por qué? Porque al ya existir, esto todavía falta, vamos a hacer lo que pida.
Request failure. A ver, vamos a revisar. Ahí está. Está tardando un poquito en agarrar la onda. Entonces ya se le asignó tanto a la 30 como a la 40, porque tanto la VLAN 30 y 40 viven aquí, aquí y aquí. Y acá también. ¿De acuerdo? Si yo, entonces, estos que ya están dentro, pues simplemente validamos que haya comunicación y pues podemos observar que efectivamente ya se están conectando. ¿De acuerdo? Ya hay paso de información. Si yo agrego un cuarto switch, acá abajito, donde pues básicamente tengan igual una computadora en cada VLAN, así como están estas. Entonces, por ejemplo, puerto 1, puerto 7, puerto 13 y puerto 19. Me equivoqué. Puerto 19. Puerto 19. Creo que esto está muy... Vamos a moverlos un poquito más hacia abajo. Está. Un poquito a la derecha. Ahí está. Quedan así como que tienen orden en columnitas. Ok, y conecto aquí el gigabit Ethernet hacia acá. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, bueno, ya agregué un último switch y dentro de ese switch, pues bueno, van a tener las 4 VLANs y hay que configurar el puerto troncal, ¿de acuerdo? Para que cada computadora, que inclusive ya debería estar pidiendo DHCP, sí, está, pues puedan, también se les asigne dirección IP a las 4. Entonces, lo que tengo que hacer acá es agregar VLAN 10, name, desarrollo. VLAN 20, name, recursos humanos. VLAN 30, name, dirección general. VLAN 40, name, sistemas. Están dadas de alta. Voy a asignarlas a cada puerto. Interface range, Fast Ethernet del 1 al 6. Switch port mode access. Luego switch port access VLAN 10. Okay. Cambiamos de rango. Ahora sería del 7 al 12. Modo acceso. VLAN 20. Luego del 13 al 18. Modo acceso. VLAN 30. Y luego del 19 al 24. Modo acceso. VLAN 40. Ok. Y por último, interface, range, gigabit Ethernet 0 a la 1 y a la 2. Switch por mode trunk. Le hacemos un write memory. Show running config.
Revisamos las VLANs que están asignadas de manera correcta. Y por último, acá están mis puertos troncales. Si yo le doy un show VLAN, vemos que tiene la VLAN 10, 20, 30 y 40 dadas de alta. Igual acá también se pueden ver. Y cada una ya tiene sus puertos asignados de manera correcta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si revisamos acá, este ya está todo. Entonces, si checamos, por ejemplo, aquí, vamos a ver si adelanto el tiempo, ya se hace la petición de las diferentes VLAN. Vamos a ver. Aquí ya se le asignó una IP de la 40. Aquí ya se le asignó una IP de la 30. Pero acá no se le ha asignado todavía ni de la 10 ni de la 20. ¿Por qué es que todavía no se les ha asignado a estas? Pues porque igual, así como en el ejemplo anterior, este switch no tenía todas las VLANs, pues ahorita el tercer switch solamente tiene la VLAN 30 y 40. Entonces, para poder entregar algo de 10 y 20, a pesar de que él no tenga puertos físicos asignados, sí tenemos que dar de alta la VLAN dentro del switch. Entonces, configure terminal, VLAN 10, name, desarrollo, y luego la VLAN 20, name, recursos humanos, show VLAN, y acá están. Son VLANs que están creadas aunque no tengan puertos asignados, pero están dadas de alta dentro del switch. Entonces, ahora sí, write memory. Estas dos ya deberían empezar a obtener dirección IP. Adelantamos un poco el tiempo. Que vuelvan a hacer la petición. Y ahí está. Dirección, dirección de VLAN 10 asignada y dirección de VLAN 20 asignada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Ahí está. Successful. De aquí para acá arriba. De aquí a acá. Ahí está. O sea, ya hay comunicación y se les asigna a todas las máquinas una dirección IP de manera automática a través del DHCP y todo está segmentado dentro de los propios switches a través de diferentes VLAN. Entonces, importante, bueno, recordar que es muy recomendable que todos los switches que estén interconectados entre sí, ojo, que estén interconectados entre sí, tengan las mismas VLAN, ¿de acuerdo? Si hay otro switch, pero que no está conectado entre sí y está por otro lado, con otros routers, etcétera, no es tan necesario, ¿de acuerdo? Que se conecten entre ellos, o sea, perdón, no es tan necesario que tengan, ¿cómo se llama? Que tengan las VLANs. Es más, podría ser inclusive un switch que no esté manejando VLANs en ese sentido. Pero si son switches que están interconectados, como son en este caso, inclusive si hubiera otro switch, pero que sí que saliera de de acá, o que saliera de algún otro de por aquí, hubiera otro switch por otro lado, y vas a manejar las VLANs allá, que tenga las mismas VLANs que existen acá. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan ahorita alguna duda de esta parte de las VLAN. Yo, Roy, disculpa. ¿Qué onda, Romo? Dime. Este, comentas de que no es necesario que tengas las VLANs, el switch que no esté conectado directamente a todos esos. Si hubiera un Ajá. switch del lado derecho de las computadoras, pero las computadoras que estén ligadas a ese nuevo switch van a alguna de las VLANs de las computadoras de la izquierda. Entonces, simplemente lo dejamos como que está abierto para que pues pueda agarrar las IPs de cada VLAN o qué onda. A O ver, no le vamos va a a ver. afectar. Tengo este switch. Ujú. ¿Y en dónde conectarías ese switch?
Del lado derecho en cualquier hilera, en la que sea. como por acá, Ujú. y lo conectara en lugar de una computadora Mm, a un puerto del otro switch. O sea, por ejemplo, que hiciera, por ejemplo, esto de aquí, fase del 01 hacia... no, hacia una computadora. O sea, si ese lo conectara hacia una computadora. Ah, no se puede. Bueno, al menos en este caso no se puede porque las computadoras de aquí solo tienen una interfaz. Ujú. Pero si Pero tuvieran más. si tuvieran una segunda interfaz y yo lo conectara, eh, no es necesario que este switch tenga VLANs porque simplemente la computadora, al tener dos interfaces físicas, ahí ya está separando el plano. Como son dos interfaces físicas, ahí está haciendo esa separación. Que es lo mismo, o sea, eso que me preguntas es lo mismo como si yo en este caso pusiera el switch aquí y lo conectara, por ejemplo, a otra interfaz del router. Así. Ok. Simplemente que en lugar de ser un router fuese una computadora, pero esto de aquí, si te fijas, no está ligado de ninguna manera a lo que está aquí adentro. Ujú. ¿Y si el router que acabas de agregar tiene una computadora que va a la VLAN 20, por ejemplo? Por ejemplo, esta computadora que está en VLAN No, 20. del router nuevo, ahí, si Ajá. conectaras un switch, perdón, del switch nuevo, si conectaras una computadora que va a la VLAN 20, ¿hay que procede? A que necesites que esté en la VLAN 20, Ujú. Así es. ah, no podrías conectarlo así. Así como está, no podrías. Este switch, ya sea que o lo conectes directamente a cualquiera de estos Ujú, y le asignes la VLAN 20, ujú. Ok. o si no lo quieres asignar, pues si no le quieres, si dices, es un switch que solamente lo que quiero es que tengan muchos puertos, o sea, tener muchos puertos de VLAN 20 y no le quiero asignar nada, lo que haces es este switch lo conectas a un puerto de VLAN 20, por ejemplo, en cualquier puerto de este switch, y lo conectas directamente a uno de los que tienen VLAN 20, que eran a partir de acá, por ejemplo, de la 14, algo así, ¿de acuerdo? Como no estoy conectándolo con troncales, todo este switch se convierte en VLAN 20. A pesar de Mm, que yo aquí no vea cómo se llama, no vea la VLAN configurada, como no estoy manejando el puerto troncal, más bien lo conecté a un puerto de acceso, en este caso fue el 14, ujú. todo este switch se convierte en VLAN 20. O sea, si yo conecto una computadorcita por acá, y yo consideraba que este es un switch no administrable, yo al haberlo conectado, al haber hecho esta conexión o este cascadeo a través de un puerto de acceso, como en este caso es el puerto 14, todo este switch va a adoptar toda la VLAN sin necesidad de agregársela, porque el que se va a encargar de etiquetarla va a ser este. Ok. Este antes de mandar la comunicación ya sea para arriba o para abajo, este como es el que sí tiene las VLAN asignadas va a decir, es una información que viene de mi puerto 14. Entonces todo lo que entre, no puedo mover el mouse, pero bueno, todo lo que entre a mi puerto 14 es Ujú. de VLAN 20. Entonces este switch de en medio es el que se va a encargar de agregarle esa etiqueta al tráfico. Ok. Entonces este de aquí, aunque envíe lo que sea y no tenga VLAN asignada, este de acá se la va a asignar porque está conectado al puerto 14. Si yo lo hubiera conectado a un puerto troncal, obligatoriamente hubiera tenido que agregar la VLAN en el switch. Perdón, Roy. ¿Y si quiero conectar en ese switch otra computadora, pero que vaya a una VLAN diferente, no se podría, ¿verdad? Porque pues, solamente es Exacto, la 20. exacto. Tendría que cambiar el puerto 14 en lugar de ser modo de acceso a la VLAN 20, tendría que convertirlo ahora sí en un puerto troncal, y ahora sí asignar las VLANs distintas en el switch.
Ok. Sí, porque ahí sí Acá. ya son múltiples VLANs, forzosamente. Cuando ya son más de una VLAN, mínimo, o sea, ya si son de dos para arriba, forzosamente necesitaríamos entonces manejar el puerto troncal. Que, Ok. como decía, el puerto troncal puede ser configurado en cualquier interfaz. En este caso, podría insertarle el puerto troncal al puerto 14 y aquí ya agregar las diferentes VLANs. Como nada más es, si está como conectado aquí en modo de acceso del puerto, perdón, a un puerto de acceso, este switch lo que hace es, pues básicamente adopta la VLAN. No es que la Ujú. adopte, sino que más bien, pues este no genera, este no tiene nada de etiquetado, este no maneja etiquetado de VLAN, pero este sí, al llegarle en su puerto 14, pues ya se encarga este de acá de etiquetarlo. Entonces, si te fijas yo acá, a mí ya me entregó una dirección IP de la VLAN 20. Y no importa en qué puerto de este switch lo conecte, me va a estar entregando de la VLAN 20, porque el de en medio es el que se encarga de asignarle eso, porque está Sí, en puerto de acceso. sí, está bien. Gracias, Roy. Pero sí, ya, si aquí quisiéramos agregar, por ejemplo, una computadora en VLAN 40, ahí sí ya no podríamos. Tendríamos que hacer modificaciones a la configuración tanto de este switch en el puerto 14 como en este switch. Habría que agregarles las VLANs, agregar los puertos troncales, configurar qué puertos físicos corresponden a cada VLAN, etcétera, etcétera, para poder tener las dos VLANs en este lado. O sea, ahí sí tendríamos que, así como hicimos los cascadeos y las configuraciones en estos switches de abajo, pues lo mismo tendríamos que hacérselo a este y en este cambiar el puerto en lugar de ser el puerto 14, en lugar de ser en modo de acceso, hacerlo en modo troncal. Puerto troncal. Ujú. Ujú. Sí, De que, o gracias, sea, Roy. sí se puede, pero sí habría que hacer esas otras modificaciones. Ok. Ujú. No sé si alguien más tenga por ahí alguna otra duda. No, creo que todo Mm. cool. Ok, entonces, voy a dejarles un pequeño ejercicio, ¿de acuerdo? Que, pues obviamente ya va a combinar un poquito de VLANs y de ruteo. Vamos a ponerlo así. Y vamos. Perdón, Roy. Ujú. No estuve al inicio, pero estos temas, pues, fue de lo que vimos el pasado, ¿verdad? Sí, tanto la ¿No se clase agregó nada anterior como nuevo? esta han sido repasos. Ah, ok. ¿A qué va? Y todavía ha sido repaso. Ya la próxima semana empezamos con tema nuevo. Pero sí, la clase anterior, que todavía no les he podido subir el video porque todavía estoy revisando eso si se va a poder hacer en plataforma o ya sea que se lo suba ya nada más en el Teams. Este, pero sí, el repaso de la semana, perdón, La el clase lunes, pasada. el lunes hicimos repaso de ruteo, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, de cómo configurar direcciones IP, etcétera, y cómo Ujú. hacer ruteo estático y ruteo dinámico. ¿No dejaste tarea? No, no dejé tarea. Ah, ok. No, Gracias. no ha habido tarea todavía. Inclusive esta sería como que la primera tarea, aunque ahorita todavía no les voy a generar una liga donde me la puedan subir porque necesito ver cómo generar esa liga, ya sea aquí en Teams o ver qué onda este, con lo del Moodle. Pero bueno, en cuanto tenga, les aviso que se generaría y me estarían entregando el siguiente ejercicio. Que no va a ser, no se los voy a dejar muy pesado, simplemente es para que apliquen lo mismo que ya vimos acá. Todavía tenemos otra clase en la semana para que nos termines de avisar cuándo se entrega este ejercicio. O ya no vas a No, avisar. no, No. ya te avisaría yo a ti, Vilches, si se lo comentas a los demás, Ok. porque el lunes tenemos 2 horas y hoy tenemos 3 horas. Ah, ok. Va. Sí. Entonces, Sale, sí, Roy. hoy no. Sí, esta semana nada más tenemos dos sesiones por, Ujú. por semana. O bueno, más bien, sí, dos clases por semana, una de 2 horas y una de 3 horas. Va. Ok, entonces vamos a ver, vamos a colocarlo así. Si hay necesidad de separarlo, pues separamos un poquito más.
Y voy a colocar un switchcito por aquí, un switchcito por acá. Y así. Aquí así. Vamos a ver. Y las conexiones serían de la siguiente manera. Acá. Para acá. Y es más, vamos a quitar las lucecitas estas. Simplemente para que vean las conexiones y ahorita les doy las indicaciones. Así. Voy a separar un poquito más para que no se vea muy tan amontonado. Más o menos, así quedaría. Ok, me van a hacer este ejercicio donde cada computadora es una VLAN distinta. ¿De acuerdo? Eso significa que, por ejemplo, aquí, en esta zona, ¿cuántas VLANs deben de haber? 4. 4. Exacto, 4 VLANs. Los IDs que ustedes elijan, recordar que es del 2 en adelante. Acá va a haber 2 VLANs y acá va a haber otras 4 VLANs. ¿De acuerdo? Cada segmento o cada computadora debe de, obviamente, tener un segmento distinto. ¿Okay? No sé, ya sea que quieran, pues 192, 168, 10. Y luego aquí la 20, la 30, la 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿De acuerdo? Y quiero que me implementen, aparte de eso, ruteo acá arriba en los routers, ya sea estático o dinámico, en RIP o EIGRP, el que ustedes elijan, ¿de acuerdo? Pero yo quiero que cada computadora va a tener un segmento de red distinto, manejando VLANs y que haya comunicación entre todas. ¿De acuerdo? Ese sería su ejercicio de repaso. ¿Sale? Entonces, tienen de aquí a las 9:30 para que lo vayan haciendo. Si tienen alguna duda, me van diciendo. Y ya después reviso acá en Teams o en Moodle, donde les genero la liga para que me lo puedan subir. Sale. Ok. Está bien, Roy. Ya Muy nada más bien. lo que elijamos lo ponemos ahí, ¿verdad? ¿Mandé? Como comentario. Como comentario ponemos lo que, si elegimos IGRP o RIP. No, yo lo reviso con la configuración. Ah, ok. Revisando la configuración dándole un show IP root en alguno de los routers, ya podré ver yo si es estático, si está por RIP o si está por IGRP. Ok, Roy. Ujú. ¿Y esto para Entonces, cuándo es? ¿Para la siguiente clase? váyanlo haciendo. Yo veo Ujú, sí, sí. cuando puedo definir dónde subir la liga, se las abro. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, cuando mucho, pues yo creo que se las podría estar abriendo a más tardar el lunes de la siguiente semana, pero vayan haciendo esta que ya se lo estarían llevando de tarea. ¿Sale? Ujú. Este de aquí lo voy a guardar porque ya repaso 2.
Entonces, cualquier duda, me dicen. Sí, gracias. Ru.